vez que el Tribunal Constitucional dicta una sentencia que corrige algún exceso de algún poder del Estado o de algún órgano constitucional, recibe numerosas críticas. Sin embargo, debemos tener presente que la función principal del Tribunal Constitucional es defender los derechos fundamentales y preservar el orden constitucional. En el programa del día de hoy conversaremos sobre las funciones del Tribunal Constitucional. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. La Constitución señala que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, que es autónomo e independiente. Refiere asimismo que debe conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y de acción de cumplimiento. Asimismo, debe conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Nuestra Carta Magna también señala cuáles son las funciones y atribuciones de los demás organismos del Estado. Sin embargo, ante la eventualidad de que algún organismo del Estado, como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de Magistratura, entre otras instituciones, afecte algún derecho fundamental, el artículo 202 de la Constitución ha señalado a este tribunal como el órgano competente para conocer, en última y definitiva instancia, el proceso de amparo orientado a la defensa de los derechos fundamentales. Ello no supone atentar contra las competencias ni invadir los fueros de ninguna institución, sino tan solo ejercer las competencias que la norma fundamental le otorga. Es en ese sentido que el Tribunal Constitucional tiene el deber de garantizar el respeto a los derechos fundamentales que pudieran ser afectados por las entidades estatales. En sus 16 años de funcionamiento, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones en relación a decisiones a las leyes emitidas por el Poder Legislativo, habiendo resuelto 386 procesos de inconstitucionalidad, de los cuales 58 han sido declarados fundados, 127 infundados y 75 improcedentes. Asimismo, el tribunal también se ha pronunciado en relación a las decisiones emitidas por el Poder Judicial, habiendo resuelto 5.391 procesos de amparo contra resoluciones judiciales, de los cuales 475 han sido declarados fundados, 432 infundados y 4.187 improcedentes. Es decir, en 16 años, menos del 10% de los amparos contra resoluciones judiciales fueron fundados. El Tribunal Constitucional entiende que es legítimo que los poderes del Estado defiendan las atribuciones que consideran necesarias para el mejor desempeño de sus funciones. Sin embargo, esto no impide que, debido a su naturaleza, el TC pueda pronunciarse en la medida que advierta una violación de los derechos fundamentales, cuya protección en última instancia corresponde al Tribunal Constitucional, y a la que por mandato de la Constitución no puede renunciar. El actuar del Tribunal Constitucional no debe generar enfrentamientos con otros poderes y organismos del Estado, debido a que todas las instituciones tienen atribuciones distintas, a pesar de que su finalidad es velar por el correcto desarrollo de nuestro país, en donde los ciudadanos vivimos en armonía, cumpliendo con lo dispuesto por la Constitución. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre las competencias del Tribunal Constitucional y su relación con los poderes del Estado y órganos constitucionales. Debemos decir que el Tribunal Constitucional, cuando se relaciona con estos poderes del Estado y corrige sus excesos, lo hace muy excepcionalmente, no es la regla,
Por tanto, no hay que exagerar y decir que el Tribunal Constitucional invade las competencias de otros poderes del Estado. El día de hoy vamos a contar con dos expresidentes del Tribunal Constitucional, con los doctores Javier Alba Orlandini y con el doctor Víctor García Toma, para conversar sobre estos temas. Después de la pausa, continuaremos con las entrevistas mencionadas. Bien amigos, el día de hoy nos encontramos con dos expresidentes del Tribunal Constitucional, con el doctor Javier Alba Orlandini y con el doctor Víctor García Toma. Bienvenidos al programa, doctores. Gracias por invitarme. Gracias. Bueno, lo que primero quisiera preguntarles es un breve balance de estos 16 años de funcionamiento del Tribunal Constitucional. Doctor Alba. Creo que ha sido positivo el Tribunal para el país. Hay una primera etapa en la cual fue un órgano dependiente del poder político. Hay otra etapa que empieza poco más o menos el año 2002, en que ya tiene total autonomía dentro de la Constitución, y por lo tanto el tribunal ya es el juez supremo en materia constitucional. Los fallos son sin ninguna duda materia de estudio por quienes tienen interés en saber si hay o no Estado de Derecho en el Perú. Posteriormente, el tribunal ha tenido también una serie de sentencias, algunas de las cuales han sido cuestionadas, pero en todo caso, el Tribunal Constitucional tiene que pervivir, tiene que subsistir, porque es importante y es trascendente. Y eso ocurre en todos los países que están jurídicamente organizados. Muy bien. Doctor García Toma, ¿cuál es el balance que usted ve en estos 16 años de funcionamiento? Yo diría que en la historia democrática del Perú hay un antes y un después a raíz de la aparición del Tribunal Constitucional recompuesto en el año 2002. A partir de ese periodo queda claro que hay una institución que defiende de manera acerada y firme la vigencia plena de los derechos fundamentales. Prueba de ello es que los ciudadanos, a través de la interposición del habeas corpus, la acción de amparo e incluso a través de la recolección de firmas para las demandas de inconstitucionalidad, han encontrado allí un canal o un cauce que antes realmente no existía, papel que en su momento debió cumplir el Poder Judicial, pero que lamentablemente por distintas razones eso no se realizó. Y en segundo lugar, el tribunal ha cumplido un papel valioso en lo que se refiere a la interdicción de la arbitrariedad. Entonces, defensa de derechos humanos, interdicción de la arbitrariedad y, en tercer lugar, el darle contenido a la Constitución. En su condición de supremo intérprete, la Constitución ha dejado de ser papel mojado en tinta y se ha convertido, ¿no es cierto?, en un conjunto de principios, valores y normas que regulan no solamente la relación entre los ciudadanos y el Estado, sino la relación entre los propios particulares. Hoy, por ejemplo, un ciudadano común y corriente que se ve expulsado arbitrariamente de una asociación puede, a través del amparo, recurrir, ¿no es cierto?, en defensa de sus derechos. Entonces creo que el saldo es sumamente positivo. Muy bien. Doctor Alba, usted ha tenido una larga experiencia en la función pública. Ha sido parlamentario, ministro de Estado y juez constitucional. ¿Cuál debe ser o cuál es el papel que ha cumplido el Tribunal Constitucional en la armonización, en la resolución de los conflictos de los poderes del Estado y de los órganos constitucionales, por otro lado? Creo que el papel o la función del tribunal es armonizar, que cada órgano, cada poder ejerza las atribuciones que le son propias, sin excederse. Y pienso que el tribunal ha cumplido su rol de morigerar los impulsos y las extralimitaciones de los poderes del Estado. Han habido varios casos en los cuales se ha cuestionado la sentencia del tribunal, cuando ha puesto término a situaciones en las cuales habían excesos. Uno de los cuales es, por ejemplo, el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que
resolvía asuntos que podían ser violatorios de los derechos fundamentales. Los afectados acudían al tribunal y el tribunal resolvía esos asuntos con apego a la Constitución y a los principios que informan la Carta Política. Pienso que este hecho ha motivado la reacción de los órganos que consideran que el tribunal se excedía al poner coto a excesos reales de los otros órganos. Me refiero concretamente al caso del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene naturalmente autonomía para resolver dentro de la Constitución. Cuando se excede, los afectados pueden acudir vía acción de amparo al Tribunal Constitucional y este resuelve lo que es pertinente para que rija plenamente la Constitución y los principios que le informan. Doctor, usted también, primero fue juez constitucional, presidente del tribunal y tuvo el honor de ser ministro de Justicia también. ¿Cómo ve estas relaciones? Yo quisiera hacer recuerdo de algunos procesos que me parecen importantes. Cuando el Poder Judicial se sintió avasallado en sus competencias en materia presupuestal por parte del Poder Ejecutivo, acudió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, con la firmeza que lo caracteriza, le dio la razón. Y esa situación se revirtió. Situación a la inversa. Cuando el Poder Judicial, a través de jueces de dudosa reputación en provincias, empezaron a incumplir normas vinculadas con el pago de impuestos, el otorgamiento de licencias y el funcionamiento de tragamonedas y casinos, el Poder Ejecutivo solicitó el auxilio del del Tribunal Constitucional para que se respetaran esos fueros. Y eso también ha sucedido cuando se produjo un problema entre la Superintendencia de Bancas y el Banco Central de Reserva. Y ha sucedido también cuando el Poder Ejecutivo ha necesitado del Tribunal Constitucional para poner orden en lo que se refiere a las competencias de carácter regional. Y en todos esos casos, me parece que en términos generales las soluciones han sido acertadas, pero lo fundamental es que se ha encontrado un órgano que pueda arbitrar estas diferencias y que le permita al país tener un órgano racionalizador del poder. Justamente en esta segunda etapa de la que nos hablaba el doctor Alba, ¿no?, de esta segunda etapa que justamente fue cuando ustedes fueron elegidos magistrados del Tribunal Constitucional y usted tuvo el honor de ser presidente del tribunal por un periodo de 3 años, el caso que marca el posicionamiento del Tribunal Constitucional en la escena política es el famoso caso de la legislación antiterrorista, doctor Alba. Entonces, ahí el tribunal puso una pica en Flandes. Y hoy, a raíz de estos últimos acontecimientos que vemos que pareciera que quisiera haber un pequeño rebrote de estas ideas violentistas, ¿qué balance, qué reflexión hace sobre el papel del tribunal en la jurisprudencia constitucional y como fuente de derecho? En enero del año 2003 se resolvió una acción planteada por más de 5.000 ciudadanos contra los decretos leyes dictados durante el régimen de facto del ingeniero Fujimori. El tribunal estudió ese asunto y resolvió en el sentido de que los procesos llevados a cabo dentro de la justicia militar no eran los apropiados porque debía ser el Poder Judicial el que resolviera esos asuntos. De acuerdo también con el criterio que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un asunto trascendente porque además de que hubo el juzgamiento de los procesados por delitos de terrorismo ante el fuero del Poder Judicial, el Congreso cumplió la sentencia en cuanto a dictar la norma legal pertinente a fin de determinar que la competencia correspondía al Poder Judicial y que las penas tenían que ser trascendentes. El Congreso dictó una ley delegando facultades legislativas en el Presidente de la República y el Presidente de la República a su vez dictó varios decretos legislativos. Muy bien. Bueno, vamos a un pequeño corte y luego continuamos con esta interesante entrevista.
Bueno, continuamos con la entrevista con el doctor García Toma y con el doctor Javier Alba Orlandini, expresidentes del Tribunal Constitucional. Doctor, usted como académico, como profesor de Derecho Constitucional, ¿qué valoración hace de la jurisprudencia del Tribunal? Una cosa muy importante que el Tribunal ha llevado a cabo es que hasta antes de este Tribunal recompuesto en el año 2002, no existía la jurisprudencia como fuente formal del derecho. En el país se vivía una suerte de exaltación por la aplicación literal de la ley. Es decir, se olvidaba de que las leyes tienen espíritu, tienen alma, y que el papel del juez no es la de mero aplicador, sino la de encontrarle un sentido que la haga razonable para el cumplimiento, ¿no es cierto?, de los fines del derecho. Y a partir de ese momento, la jurisprudencia no solamente ha brindado un grado mayor de seguridad jurídica, sino que ha enriquecido el mundo del derecho. Usted, que también es profesor universitario, sabe que hoy en las facultades ya no se enseña el código, o en todo caso no solo el código, sino que se enseña la jurisprudencia derivada del código. Y eso me parece que le ha dado un giro importante y significativo al derecho peruano, al extremo que las publicaciones que se producen en la actualidad son sobre comentarios, análisis o críticas de la jurisprudencia. Doctor Alba, hace unas semanas ha salido un comunicado del Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, básicamente, en el sentido de que acusa al Tribunal Constitucional de invadir sus fueros porque el Tribunal anuló una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema. Sin entrar en el debate si es que era pertinente o no, y en relación al caso concreto, existe una competencia, o sea, el Tribunal Constitucional puede corregir un exceso del Congreso, del Poder Ejecutivo e incluso del Poder Judicial. Bajo su presidencia, usted tuvo muchas de estas cuestionamientos o críticas y salió adelante, doctor. El Tribunal Constitucional no solamente puede, sino debe corregir cualquier decisión del Poder Judicial que viole derechos fundamentales. La razón de ser del Tribunal Constitucional es precisamente determinar que los órganos del Estado actúen con total respeto a los derechos fundamentales de las personas. Desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la fecha ha pasado mucho tiempo y en ese decurso prácticamente no hay país en el mundo que no tenga un tribunal constitucional con ese nombre o con un nombre semejante. Y puedo decir que seríamos una isla si no tuviéramos un tribunal constitucional. El Poder Judicial debe actuar de acuerdo a sus propias competencias, es un poder del Estado y debe ser respetado plenamente. Pero el Tribunal Constitucional tiene que examinar si los actos del Presidente de la República son o no concordantes con la Constitución, si el Congreso de la República dicta leyes que están encuadradas dentro de la Constitución y si las sentencias del Poder Judicial se siguen o no a lo que dispone la Constitución. Y también la actuación del Tribunal Constitucional tiene que ver con el examen, si hay naturalmente los procesos correspondientes, de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones o del Consejo Nacional de la Magistratura o de cualquier otro órgano o de las personas particulares que afecten derechos fundamentales. Por eso es que a veces, por desconocimiento de cuál es la posición del tribunal, hay pequeños problemas, hay impases que felizmente son superados. Yo recuerdo el caso de una sentencia del Tribunal Constitucional que fue cuestionada por el Jurado Nacional de Elecciones y el jurado acudió al Congreso de la República, que dictó una ley dándole una interpretación sesgada a una norma del Código Procesal Constitucional. Esa interpretación legislativa
fue muy pronto expectorada del sistema jurídico del país por otra sentencia del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional, si es autónomo y si es independiente, tiene que ser vigilante de que la Constitución y los principios que la informan sean los que no sufran ningún menoscabo, para garantizar plenamente la vigencia de la democracia y de los derechos fundamentales de las personas. Doctor García Toma, la propia Constitución establece que el tribunal puede revisar sentencias judiciales, ¿no es cierto?, si es que éstas no obedecen al debido proceso. En los 16 años de funcionamiento, de 5.000 sentencias, es decir, de 5.000 amparos contra resoluciones judiciales, el tribunal solamente ha declarado alrededor de 400 fundadas, y es decir, ha pedido que se vuelva a dictar una nueva sentencia, porque el tribunal no se sustituye al Poder Judicial. Entonces estamos hablando de un porcentaje incluso menor al 9%. ¿No cree usted que en este momento el Poder Judicial está exagerando un poco al decir que el tribunal invade sus competencias? Bueno, la Constitución señala que en el marco de un proceso constitucional, el último recurso que tiene el ciudadano, la persona natural o jurídica, que se considera afectado en la amenaza o violación de un derecho, es de recurrir al tribunal. El Código Procesal Constitucional establece el amparo contra una resolución judicial y en consecuencia está clara la competencia del tribunal. Como que es claro también por mandato de la Constitución y de la propia ley orgánica de este organismo, que él es el supremo intérprete de la Constitución. Finalmente alguien tiene que señalar, ¿no es cierto?, cuál es el sentido de la norma. Y ese es el papel que se le ha dado al tribunal en dos aspectos, es en asignarle significados a la Constitución o exigir que la ley, al momento de establecer estos sentidos o significados, sea compatible con la Constitución. Siempre que, por supuesto, al introducirle esta interpretación, esa ley tenga una relación directa con la violación de un derecho fundamental. En consecuencia, determinada que sí tiene competencia y que él es el supremo intérprete de la Constitución, cosa muy distinta es, como señala el propio texto fundamental de la República, el análisis o la crítica sobre el acierto o el error. Pero en lo que se refiere a las competencias, para conocer el caso de amparos contra resoluciones judiciales y para determinar en determinadas circunstancias cuál es el sentido de una ley a efecto de hacerla conforme con la Constitución y evitar que se afecte un derecho constitucional, eso no lo ha inventado el tribunal, está en la legislación y el ordenamiento jurídico peruano. Doctor Alba, en los últimos 10 años el tribunal se ha visto cada cierto tiempo criticado o cuestionado, por ejemplo, en algún momento por el Congreso, ¿no? El tribunal emite sentencias exhortativas, a nosotros nadie nos debe exhortar. Por otro lado, el Consejo Nacional de la Magistratura también decía, el tribunal se inmiscuye en nuestras competencias. En una etapa fue el Jurado Nacional de Elecciones. Y hoy, con un cierto toque de fuerza, el Poder Judicial también. ¿Cómo ve en perspectiva esto? Esto es parte del oficio, son los gajes de la jurisdicción constitucional. Naturalmente, en un país que ha sufrido embates a lo largo de su historia, creo que se está recién llegando a una etapa en que rija un Estado de Derecho. Hemos tenido regímenes militares y regímenes civiles inclusive abusivos. Yo no conozco ninguna sentencia de la Corte Suprema de Justicia a lo largo de la historia en que se haya establecido el imperio de la Constitución frente a una ley. Al contrario, recuerdo sentencias en que se dio prioridad, por ejemplo, a la ley 8505 o ley de emergencia que rigió durante los años 30 a 50, o la ley de seguridad interior de la República 11049 que se editó en el periodo de Odría y que tuvo también 8 o 10 años de vigencia. Esas son normas que, de acuerdo al criterio del Poder Judicial, primaban sobre la Constitución, y obviamente no queremos los peruanos, todos los peruanos, que esa situación retorne al país. Tiene que regir
no solamente la Constitución en el texto literal, sino el espíritu que tiene la Constitución, que incorpora dentro de ese espíritu los tratados internacionales sobre derechos humanos. Muy bien, doctores, ha sido un honor, un gusto tenerlos nuevamente aquí en el programa Tus Derechos, y esperamos que la ciudadanía comprenda este nuevo papel que tiene el Tribunal Constitucional en el Estado de Derecho, como lo han dicho nuestros invitados. Muchas gracias por asistir al programa. Bien, amigos, y conmigo será hasta una próxima edición del programa Tus Derechos, como siempre, todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí por TV Perú, Mucho Más que Ver.